Hola muchachos, bienvenidos a este último video del curso de Introducción a Ciencias de la Computación. Pensaba tener otro video para cubrir el servidor de la base de datos, que es realmente lo difícil que tienen que hacer en la práctica 10, pero vamos a cubrirlo mejor aquí junto con el tema de enchufes, que es el último tema que nos falta de cubrir en el temario. Tendremos una sesión de videoconferencia para cerrar el curso, pero video que yo le deje a ustedes nada más para que lo vean, este va a ser el último. Entonces, lo que vimos el video pasado fue justamente hilos de ejecución, que nos permiten realizar múltiples tareas a la vez en nuestros programas en Java. La otra parte para lo que queremos hacer con la práctica 10 que necesitamos es enchufes, que es justamente lo que nos permite conectarnos, más bien establecer un servicio, un servidor que dé servicio a múltiples clientes y que una vez que se conectan los clientes a él, pueden comunicarse enviando y recibiendo información del servidor. Esto es importante, los clientes no se comunican directamente, todo pasa a través del servidor. Esto es lo que ocurre en la arquitectura cliente-servidor. Como comentábamos el video pasado, podemos ejecutar nuestro servidor con el script que viene incluido en el repositorio. Nada más le pasamos el puerto y el nombre del archivo con la base de datos a utilizar. Vamos a utilizar la base de datos que también está en el repositorio y pues ya lo inicializamos. Y como les dije en el video pasado, podemos conectarnos con el cliente con interfaz gráfica que viene en la práctica, pero también nos podemos conectar con el programa Telnet que viene incluido en casi toda instalación de Unix, de Linux. Entonces le pasamos localhost, que es el nombre de la computadora donde estamos corriendo el servidor en este caso, y el puerto 1, 2, 3, 4 y ya me puedo conectar. Eso ya crea una conexión y con la conexión establecida puedo mandar datos al servidor, que si usamos el protocolo que está definido podemos obtener una respuesta válida del mismo. Aquí me desconectó el servidor porque el mensaje es mensaje, no mensajes con S. Entonces, si lo hago correctamente, me regresa a la base de datos. Bueno, esto no es específico de nuestra base de datos, de nuestro programa. Detengo el servidor. Ya lo detuvimos. Esto no es específico de nuestro programa. Los enchufes se utilizan básicamente para todos los servicios que hay en Internet. Por ejemplo, Aztlán, que es el servidor donde está la instancia de GitLab, tiene una página web, tiene un servidor web. Y este corre en el puerto 80. Entonces, puedo hacer también telnet Aztlán F-Ciencias UNAM MX en el puerto 80, y entonces lo que va a hacer es tratar de redirigirme al puerto 443, que es el puerto de HTTPS, que es el protocolo HTTP seguro. Ahorita ahondo más en protocolos. Entonces, si me conecto a Aztlán, me acepta la conexión y el protocolo HTTP lo que especifica es que el cliente tiene que dar la primera instrucción. Igual que en nuestra base de datos, nosotros hacíamos mensaje, dos puntos, bla, 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 pidiendo la base de datos. Aquí la instrucción que puedo pedir es dame la raíz. Lo que me va a regresar es una página de redireccionamiento para cargar, en lugar de usar el protocolo 80, perdón, el puerto 80, que utiliza el puerto 443, que es el del protocolo HTTPS para conexiones seguras en la web. Y justamente es lo que hace, me regresa una pequeña página donde me redirecciona al puerto HTTPS. Aquí lo hace. Redirecciona a la misma dirección en Aztlán, pero utilizando el protocolo HTTPS. ¿Ok? Este utiliza el puerto 443 y nos podemos conectar directamente, pero la conexión no podemos hacer mucho porque no tenemos las credenciales necesarias. Me marca básicamente que di un requerimiento malo, incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que hace HTTPS es establecer una conexión segura. De nuevo, no me voy a meter mucho con esto, pero así funcionan casi todos los servicios en Internet. O sea, Aztlán lo que está corriendo
para su servidor HTTP es una instancia de Apache. Y Apache está escuchando en los puertos 80 y 443. Y también me puedo conectar por el servidor, perdón, por el puerto 22, que es el puerto de Secure Shell. Y entonces, fíjense aquí cómo funciona el protocolo. Y me regresa, lo primero que hace el servidor es decirme la versión de Secure Shell. En este caso el protocolo primero habla el servidor y ya luego el cliente tiene que hablar. Como no sé realmente, bueno, más bien, no es trivial de meter el protocolo Secure Shell por teclado, nada más me voy a desconectar. Pero así funciona básicamente con todo, y no solo es Aztlán. O sea, puedo hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, con www.google.com. Si trato de obtener una página por el puerto 80, es más o menos lo mismo, me va a redireccionar al protocolo HTTPS. Nada más un poco más complicado porque hay un montón de JavaScript y demás. Y así básicamente con cualquier servicio que quieran. Por supuesto, casi todos los servicios hoy en día funcionan a través de la web, y entonces utilizan el puerto 80 o el puerto 443. Y bueno, ¿cómo funciona esto en Java? Lo que vamos a tener es que cuando establecemos una conexión, se crean dos enchufes, dos sockets. Y un enchufe en el cliente y un enchufe en el servidor. Los enchufes son tal cual como un enchufe Ethernet, RJ45, o un enchufe telefónico. En el momento en que establecemos la conexión, que se conecta el cable que conecta dos dispositivos de estos, ya sea telefónico o de red, entonces a través de ese enchufe podemos enviar y recibir información. ¿Ok? Entonces, establecer una conexión quiere decir crear un enchufe en el cliente y crear un enchufe en el servidor. Lo que va a hacer el cliente para conectarse al servidor es crear un socket, un enchufe, que diga justamente cuál es el servidor al que me quiero conectar y utilizando qué puerto. El servidor es un poco más complicado. Lo que va a tener el servidor es que va a tener una instancia, en el caso de Java, de la clase ServerSocket. La clase ServerSocket lo que hace es tener un método que se llama acepta. Cuando una instancia de ServerSocket invoca su método accept, la ejecución de ese hilo se detiene aquí. Mientras un cliente no se conecte, aquí queda atorada la ejecución. Pero en cuanto se conecta un cliente, el método nos regresa un enchufe, un socket. Con ese socket, entonces, el cliente y el servidor ya están en comunicación. Son dos sockets. El que creó el cliente para conectarse al servidor y el que nos regresa el método accept de ServerSocket del lado del servidor. Esto ocurre también, por supuesto, en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, en el lenguaje de programación C tenemos la función accept, que justamente utiliza la biblioteca de enchufes y justamente funciona así. Nos regresa lo que se conoce como un FD, un file descriptor, que es un entero, y que nos dice justamente el socket al cual me puedo comunicar con el cliente. Y también puedo crear un enchufe directamente utilizando la función connect de C, que hace lo mismo, conecta a un socket en un servidor. Pero bueno, no me voy a meter de nuevo mucho en eso. Funciona básicamente igual en cualquier lenguaje de programación. Java, C, C++, Python, en todos hay en general enchufes y una biblioteca para utilizarlos. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente eso es todo. Con estas dos clases, ServerSocket y Socket, ya podemos establecer nuestra comunicación y es básicamente lo único que vamos a hacer. En el servidor vamos a crear un ServerSocket y vamos a mandar llamar al método accept. Cuando el método accept nos regrese el enchufe de la conexión a un cliente, vamos a crear una conexión, una instancia de nuestra clase conexión en la práctica. Vamos a verlo. De esta clase, vamos a crear una instancia de conexión y vamos a disparar un hilo de ejecución para que maneje esa conexión. Y de inmediato vamos a regresar a aceptar una nueva conexión para que no haya problema de que un cliente trate de conectarse mientras el servidor está atendiendo a otro. Entonces esto ocurre casi instantáneamente. Un cliente se conecta con el servidor
y esto nos regresa un enchufe, creamos una conexión con ese enchufe, disparamos un hilo de ejecución para manejar a la conexión y regresamos a aceptar más conexiones. Esto es tan rápido que básicamente es imposible que un cliente se conecte y el servidor no esté escuchando. Del lado del cliente, lo que vamos a hacer es crear un enchufe, un socket, con un nombre de servidor que va a ser el que nosotros le pasemos a través de la interfaz gráfica y con un puerto de igual manera. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos en el video pasado? Lo único que tenemos que hacer es correr el cliente y cuando nos conectamos justamente le pasamos localhost, o digo, podemos usar la dirección IP esta vez para que vean que sí funciona, y el puerto correspondiente. De nuevo, estos dos parámetros van a terminar siendo estos dos parámetros del constructor. Entonces nos conectamos y recibimos la base de datos. Entonces, básicamente eso es todo. El servidor crea un server socket que acepta conexiones y los clientes crean enchufes, sockets, con los que se conectan al servidor. Y ya, lo interesante ocurre justamente en la clase conexión. Recibe mensajes es justamente el método que el hilo de ejecución va a ejecutar en el servidor para cada cliente. Y también del lado del cliente en la conexión al servidor. Esto es lo que va a recibir, lo que va a estar escuchando de mensajes del servidor en el cliente o del cliente en el servidor. Este va a ser nuestro ciclo casi infinito. ¿Ok? Recibe base de datos, obviamente va a recibir la base de datos. No tiene valor de regreso porque la conexión va a tener una copia de la base de datos con la cual trabajar. Envía base de datos, va a enviar la base de datos. Recibe registro, va a recibir un registro y lo regresa como método. Envía registro, recibe un registro como parámetro y es el que envía, etcétera, etcétera. Y básicamente la documentación les dice exactamente cómo deben enviarlo y cómo deben recibirlo, también los mensajes. Seriales es solo para poder identificar en el servidor a las distintas conexiones. Desconecta, por supuesto, va a cerrar el enchufe, ahorita vemos eso. Es activa, nada más nos va a decir si la conexión es activa, eso es nada más para que no ocurra un error al cerrar la conexión. Y por supuesto vamos a tener escuchas en nuestra conexión, vamos a tener escucha conexión también. Escucha conexión es la interfaz funcional que nos va a permitir manejar los mensajes del servidor en la interfaz gráfica y también manejar los mensajes del cliente en el servidor en el hilo de ejecución correspondiente. No se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Bueno, de hecho ya lo pueden ver porque todo lo de la interfaz gráfica, igual que en la práctica 9, ya está escrito. Entonces, en particular, todo el código del cliente ya está escrito. Ahorita le echamos un ojo rápido, pero se les va a quedar realmente de tarea. Aquí quiero ver el servidor. ¿Sale? Y vamos a verlo rápidamente. Entonces, si nos vamos al paquete FX, aquí está controlador, interfaz estudiantes. Y justamente, lo que tenemos es que cuando pidamos conectar, todo esto lo que hace es básicamente abrir el diálogo para pedir el nombre del servidor y el puerto. Entonces cuando terminamos aquí, cuando termina todo este try catch, ya tenemos el nombre del servidor y el puerto. ¿Sale? Entonces lo que hacemos es lo que les dije, creamos un enchufe con el nombre del servidor y el puerto, creamos una conexión, una instancia de conexión. Conexión es genérica, por supuesto, entonces aquí es en particular a estudiante. Y le pasamos la base de datos, por eso conexión tiene una copia de la base de datos, y el enchufe que creamos hacia el servidor. Creamos un nuevo hilo de ejecución, le pasamos una lambda, que es un método que no recibe parámetros y que no regresa nada. No regresa nada porque recibe mensajes, no regresa nada. Entonces esta es una lambda que cumple con la interfaz funcional runnable, cuyo único método es run, que no recibe nada ni regresa nada. Entonces lo único que hace es que justamente ejecuta el método recibe mensajes, que como les dije es el ciclo casi infinito de la conexión, y lo dispara. Fíjense que ni siquiera guardamos al hilo de ejecución en una variable, no es necesario. Entonces nada más creamos el hilo, lo disparamos y nos olvidamos de él, le agregamos una escucha y ya pueden ver aquí justamente en el método mensaje recibido, pueden ver cómo se manejan cada uno de los eventos de la conexión. Cómo se maneja cuando recibimos la base de datos, cuando agregamos o eliminamos registro, cuando modificamos un registro o cuando desconectamos de la base de datos. Esto es lo que le decía el video pasado. Utilizamos run later porque esto se puede ejecutar en otro hilo de ejecución.
Entonces, esto puede modificar la interfaz gráfica desde otro hilo de ejecución. Entonces, para que no haya problemas, utilizamos Platform Run Later. ¿Ok? Estos dos mensajes, estos dos eventos los ignoramos. E inválido nada más mandamos un pequeño mensaje de error. Todo lo que va en el cliente ya está escrito. Entonces, por favor, échenle un ojo porque también les da una pista a cómo va a funcionar el servidor. Como les decía, la clase conexión básica, no son los métodos en relativamente sencillos, el más complicado es este, pero es sencillamente estar recibiendo información del servidor. Ahorita explico todo. Y recibe base de datos, recibe la base de datos, envía base de datos, envía la base de datos, etcétera, etcétera. Son métodos en general muy sencillos y las pruebas en general les va a decir cómo hacerlo. El constructor tiene que hacer unas cosas que ahorita les menciono. Entonces, la clase que les va a dar realmente problemas es la clase servidor base de datos. ¿Ok? Esta es la que vamos a ver casi línea por línea en un momento. ¿Qué es lo que tienen que hacer en conexión además de estos métodos sencillos? Lo que tienen de especial los enchufes es que tienen un input stream que podemos obtener con el método getInputStream y un método outputStream que podemos obtener con el método getOutputStream. Entonces, justamente lo que van a tener que hacer es que en el constructor tienen que sacar el input stream y el output stream del enchufe y envolverlo, como hemos hecho desde la práctica 5, con un buffered reader y un buffered writer. Y entonces, ya teniéndolo envuelto, pueden utilizar los métodos de la base de datos y de los registros para enviar y recibir la base de datos y los registros. Básicamente eso es todo. ¿Ok? También tienen que inicializar el serial y tienen que incrementar el contador serial, pero eso dejo que lo descubran por ustedes mismos. No debería llevarles mucho tiempo esta clase. La clase complicada, repito, es servidor base de datos. Servidor base de datos estudiantes tampoco es complicada porque es básicamente el mismo truco que usamos con base de datos estudiantes. Lo único que hace servidor base de datos estudiantes es crearnos una base de datos de estudiantes. Justamente tenemos un método crea base de datos que nos va a crear una base de datos que cumpla los genéricos que necesitamos para la base de datos con la que estemos trabajando. Obviamente en su tercer proyecto tienen que tener ustedes una clase servidor base de datos, videojuegos o películas o canciones o qué sé yo. Pero bueno, entonces lo complicado es el servidor base de datos. Entonces esta clase la quiero ver con cuidado, casi línea por línea. Entonces vamos a hacer justamente eso. Acuérdense que estamos en el paquete red. Por cierto, son las únicas clases. Escucha conexión y escucha servidor son interfaces funcionales, entonces no tienen que escribir nada. Y mensaje es una enumeración. Y sí tienen que escribir un par de métodos de ella, pero son muy sencillos. Son similares a los de campo estudiante. Entonces vamos a ver la clase servidor base de datos literalmente casi línea por línea, porque es lo más complicado que tienen que hacer para la práctica 9. ¿Ok? Bueno, la clase es por supuesto abstracta y tiene un genérico R que es extienda registro, igual que en base de datos. Y para el genérico del campo utilizamos el comodín signo de interrogación y de esta manera sencillamente no nos importa. A la base de datos sí le importa, pero al servidor base de datos básicamente no. Entonces no lo utilizamos, lo dejamos como no sé cuál sea, no me interesa. ¿Ok? Nada más especificamos que extienda enumeración. ¿Ok? Como en la base de datos. Pero bueno. Tenemos por supuesto la base de datos, que es con acuérdense que es la copia en memoria que tiene el servidor, pero que es la única que se va a guardar en el disco duro. Los clientes también van a tener una copia de la base de datos. ¿Cómo la van a tener? Pues justamente en la conexión. La conexión tiene una copia de la base de datos. Por cierto, la conexión también es genérica y también le vale que eso. Y también no le importa el genérico del campo. Pero bueno, entonces tenemos nuestra base de datos, nuestra copia, que es la que vamos a guardar en el disco duro cuando se modifique. Tenemos nuestro server socket, nuestro servidor de enchufes,
que es el que va a estar aceptando conexiones. Tenemos un puerto que realmente no es tan importante que lo guardemos, pero por cualquier cosa ahí lo tenemos. Tenemos el archivo con la base de datos y tenemos nuestra lista de conexiones. Esta es la variable que básicamente tenemos que proteger de que varios hilos de ejecución la modifiquen. Todas las conexiones van a estar en esta lista. Entonces, cuando agreguemos una nueva conexión, tenemos que protegerla sincronizando esta lista para que no traten dos hilos de ejecución de modificarla al mismo tiempo. Lo mismo cuando eliminemos una conexión, cuando un cliente se desconecte. Entonces, son las listas de conexiones a los clientes. Tenemos un booleano para continuar la ejecución de nuestros servidores, básicamente el ciclo infinito del servidor, casi infinito hasta que reciba el mensaje de tener servicio. Y tenemos una lista de escuchas que tiene el mismo papel de las listas de escuchas en la base de datos, nada más es para los escuchas del servidor. Los escuchas del servidor son nada más para que los mensajes que aparecen en la consola en el servidor, estos, no los tiene que imprimir el servidor, son una cosa que agrega, o sea, sí los hace el servidor, pero cómo se deben imprimir se encarga el que utilice la clase servidor base de datos, que por supuesto es la clase servidor práctica 10. Aquí es donde agregamos el escucha al servidor. ¿Ok? Eso ya está escrito, por cierto, también. Pero bueno, entonces la lista, tenemos ahí nuestra lista de escuchas de servidores, que lo único es que manejan la bitácora, básicamente. El constructor recibe, por supuesto, un puerto, que en los ejemplos hemos utilizado 1, 2, 3, 4, pero pueden utilizar cualquier puerto que quieran, siempre y cuando sea mayor a 1024. Los puertos menores a 1024 están reservados para el superusuario de Unix, root. Reciben también un archivo, un nombre de archivo, que es donde está la base de datos a utilizar. Si este es null, vamos a utilizar por omisión el archivo base de datos.bd, y el constructor manda un IOException, por supuesto, para que no nos tengamos que preocupar por errores de entrada y salida al construir el servidor. Entonces inicializamos el puerto con el que nos pasan y el archivo lo inicializamos con el que nos pasan si es distinto de null, o con este por omisión que vamos a usar, como ya les había dicho. Creamos el server socket utilizando el puerto correspondiente y creamos nuestra lista de conexiones y nuestra lista de escuchas. No agregamos nada a ellas, por supuesto, todavía nada más las creamos. Creamos la base de datos también utilizando el método crea base de datos, que por supuesto es el que va a sobrecargar la clase concreta correspondiente, porque es abstracta, por la misma razón que en base de datos crea registro era abstracta, porque en la superclase, en la clase abstracta, no sé de qué va a ser el servidor base de datos. No sé la base de datos de qué va a ser para el servidor. Entonces lo dejamos abstracto para que una clase concreta se encargue. ¿Ok? Entonces, pero ahí la creamos. Y por último, mandamos llamar al método carga. De una vez se lo muestro. El método carga lo único que hace es, bueno, todos estos imprime mensaje, por cierto, los tengo aquí, son para usar los escuchas del servidor, como ya les dije, manejan la bitácora. Entonces, básicamente se comportan como el método printf de systemout. Y justamente yo lo encapsulé aquí como imprime mensaje. Entonces, el método carga lo único que hace es pues cargar la base de datos. Olviden, bueno, no lo olviden, si es importante lo que hace la bitácora, pero lo importante es que, como siempre, crea un file input stream con el nombre del archivo, lo envuelve en un input stream reader, que a su vez envuelve en un buffered reader. Entonces lo guarda en esta variable in, cargamos la base de datos con esa entrada y cerramos esa entrada, imprimiendo los mensajes correspondientes, dada la situación de que ya va a cargar la base de datos, de que ya se cargó y se ocurrió un error, cuál y cómo. ¿Ok? Y bueno, con eso acabamos con el constructor. Si regresamos de nuevo a servidor práctica 10.java, que es donde está el método main, lo único que hace después de construir el servidor es agregar el escucha, que ya vieron cómo funcionan los escuchas, es básicamente un printf, y ejecutar el método sirve del servidor. El método sirve
lo que hace es nuestro ciclo infinito. Bueno, casi infinito, mientras continúa ejecución sea verdadero. Lo primero que hace es inicializar continúa ejecución como verdadero, imprime un mensaje a la consola, que es el primero que aparece de en qué puerto estamos escuchando. Y mientras continúa ejecución sea verdadero, por cierto, he visto que varios de ustedes hacen esto. Es bastante inútil, por favor déjenlo así. Eso es equivalente a mientras continúa ejecución sea verdadero. Fíjense cómo aquí el try catch envuelve todo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que haya un error, sencillamente le damos la vuelta al while y volvemos a tratar de recibir otra conexión. Lo que hace dentro del try es justamente invocar el método accept de servidor. Aquí se detiene la ejecución del programa hasta que un cliente se conecte. Vamos a verlo. Si ejecutó el servidor, ahí el servidor está detenido justamente aquí, en servidor.accept. Y no ocurre nada hasta que un cliente se conecte. Y fíjense lo que ocurre. Justamente cuando se conectó el cliente, me regresa el enchufe conectado al cliente. El cliente lo que hace es crear un enchufe que se conecta al servidor. El servidor recibe este enchufe, crea la instancia de conexión correspondiente con la base de datos y con el enchufe que acabo de recibir. Todo esto nada más es la manera de obtener el nombre bonito de la computadora de la cual se está conectando el cliente, que en este caso es localhost, por eso imprime conexión recibida de localhost. ¿Ok? Entonces esto es nada más para obtener el nombre y aquí lo imprime. Después agrega el escucha de conexión, que es muy similar al que les enseñé ahorita en la interfaz gráfica. Es crea el escucha para manejar los mensajes que se reciben. Y de igual manera que le hace la interfaz gráfica, crea un hilo de ejecución con el método recibe mensajes de la conexión y lo dispara. Y me olvido de ese hilo de ejecución. Aquí agregamos la conexión a la lista de conexiones, pero fíjense cómo justamente estamos sincronizando sobre la variable conexiones. ¿Ok? Entonces, como estamos sincronizando sobre la variable conexiones, ningún otro hilo de ejecución puede hacer nada con este objeto, no la referencia, con el objeto al cual esta referencia refiere. Ningún otro hilo de ejecución lo puede tocar hasta que termine este bloque. Por supuesto, ustedes escribieron el método agrega final. Saben que son unas cuantas instrucciones. Unas 9 o 10 instrucciones. No importa. Ningún otro hilo de ejecución va a hacer nada mientras este hilo ejecuta esas 10 instrucciones. Y eso garantiza la consistencia de mi lista. Garantiza que no haya condiciones de carrera, que no haya race conditions. ¿Ok? Como ya dije, si hay cualquier excepción, sencillamente si continuamos la ejecución mandamos un mensaje de error y después le damos la vuelta al while. El while termina cuando continúa ejecución es falso y en cuyo caso decimos que el servidor ha terminado. ¿Sale? El método agrega escucha es muy sencillo, nada más agrego una escucha a la lista de escuchas. Limpia escuchas, limpia todos los escuchas. El método carga ya lo vimos. El método guarda es un método simétrico al método carga. Crea un buffered writer como lo hemos hecho siempre con el nombre de archivo que tenemos y guarda la base de datos. Este método va a ser ejecutado cada vez que la base de datos sea modificada. Acuérdense que lo que hicimos al crear la conexión, agregamos una escucha a la conexión y ejecuta el método mensaje recibido con la conexión y con el mensaje que recibe el único método de la interfaz funcional escucha conexión. Recibe una conexión y un mensaje. Entonces justamente esa conexión y ese mensaje se lo pasamos a nuestro método mensaje recibido, que es el que nos toca ver. Y básicamente esto es lo importante del servidor. Se parece mucho a mensaje recibido del cliente en controlador interfaz estudiantes. Básicamente para cada uno de los distintos mensajes tenemos distintos métodos para hacernos cargo. Enfatizo el hecho de que registro agregado y registro eliminado utilizan el mismo método, que es registro alterado. ¿Por qué? Porque es básicamente lo mismo, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, si recibimos el mensaje base de datos,
mandamos llamar el método maneja base de datos. Si recibimos el método registro agregado, mandamos llamar el método maneja registro alterado, que es lo mismo que hacemos si recibimos el mensaje registro eliminado. Si recibimos el mensaje registro modificado, usamos el método maneja registro modificado. Si recibimos el mensaje desconectar, usamos maneja desconectar. Detener servicio, maneja detener servicio. Eco, maneja eco. Por cierto, ¿qué es lo que hace el mensaje eco? Justamente funciona como eco. Si ya aquí estoy conectado ahorita al servidor con Telnet, entonces si le paso eco, me va a regresar eco. Eso es justamente lo que hace el mensaje eco. Es nada más para motivos de prueba, básicamente. ¿Ok? Entonces cada vez que le mando mensaje eco, me va a regresar eco. Pero bueno, vamos a ver de hecho cómo lo hace el servidor. Y por último, si recibo el mensaje inválido, que es por cualquier error que pueda ocurrir en la conexión, entonces mandamos llamar el método error, que el método error nada más desconecta a esta conexión y se olvida de ella. ¿Ok? La cosa es que si un cliente manda un mensaje incorrecto, un mensaje inválido o sencillamente se desconecta por algún error, el servidor no le importa, lo desconecta y se olvida de él. El servidor sigue aceptando conexiones y sigue manejando las conexiones de sus otros clientes si acaso es posible. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona maneja base de datos? Nada más un detalle, todos estos métodos auxiliares, los que manda llamar el método mensaje recibido, todos estos métodos tienen try catch, que básicamente si hay un error, lo único que hacen es desconectar ese cliente. ¿Ok? Y ya. Entonces, maneja base de datos, lo que hace es enviar el mensaje base de datos y enviar la base de datos. Eso está en la clase conexión, entonces, pero pues es lo mismo, es bdd.guarda con la salida correspondiente. ¿Qué salida correspondiente? La que sacaron del enchufe. Acuérdense que las conexiones se crean con un enchufe. Maneja registro alterado es un poco complicado porque tiene que manejar los casos cuando el registro fue agregado o cuando el registro fue eliminado. Pero fuera de eso es relativamente sencillo, ¿ok? Declaro una R de nuestro tipo genérico R que extiende registro. Recibo el registro de la conexión. Si hay un error, me desconecto y me olvido. Declaro una clase acción. Y si el mensaje fue registro agregado, la acción es agregado, si no es eliminado. Y en el caso de agregado, ejecuto el método auxiliar agrega registro con el registro. Ahorita vemos por qué es un método auxiliar. Y en el caso del registro eliminado, mando llamada al método elimina registro. Después, para todas las conexiones, o sea, para todos los otros clientes conectados que no sean el que me mandó este mensaje, envío justamente ese mensaje y ese registro. ¿Ok? Acuérdense, lo que ocurrió es que un cliente conectado al servidor, por ejemplo, agregó un registro. Me mandó el mensaje registro agregado y después me mandó el registro que se agregó. Bueno, el servidor lo que hace después de agregarlo a su vez a la base de datos, lo que hace es a todos los otros clientes, los otros clientes, las otras conexiones, les envía el mismo mensaje y les envía el mismo registro. Ya sea el mensaje agregado, registro agregado y el registro a agregar, o el mensaje registro eliminado y el registro a eliminar. Lo mismo, si hay un error, desconecto a la conexión correspondiente, no a la conexión que mandó el mensaje, porque este error ocurrió con esta otra conexión, con una conexión que es distinta de la que me envió el mensaje. ¿Ok? Y por último, guarda la base de datos. Ya sea que haya agregado un registro o que haya eliminado un registro, la base de datos cambió y hay que guardarla en el disco duro. ¿Ok? Maneja registro modificado, lo que tiene es que tiene que recibir dos registros. El registro antes de que se modifique y el registro después de que se haya modificado. Entonces declaro dos variables R1, de tipo R, R1 y R2. Lo recibo de la conexión. Si hay un error me desconecto y me olvido. Modifico el registro. Ahorita de nuevo veo por qué es un método auxiliar. Y lo mismo, para todas las conexiones, les envío el mensaje que no sean la que me mandó el mensaje. Les envío el mensaje registro modificado y el registro antes de modificar y el registro modificado. ¿Ok? Por último, guardo la base de datos porque se modificó un registro. Maneja desconectar es relativamente sencilla, nada más pongo en la bitácora que se va a desconectar esta conexión nada más.
y la desconecto con otro método auxiliar. Maneja detener servicio es un poco más complicada. Lo que hace es imprimir un mensaje de que se va a detener el servicio, dejar la bandera de mi ciclo semi-infinito en falso. De hecho, justamente es lo que hace que el ciclo termine por fin. Y para todas las conexiones, ahora sí todas, incluyendo la que mandó el mensaje, desconecto la conexión. Y por último, cierro el servidor, el server socket. ¿Ok? Maneja eco es muy fácil. Como nada más recibimos eco, lo único que hacemos es enviar eco. Bueno, y lo de la bitácora. En general no estoy describiendo lo que se tiene que imprimir en la bitácora, pero lo pueden ir leyendo mientras lo recorremos. Error, como les digo, lo único que hace es desconectar la conexión donde hubo un error. Desconecta de nuevo, desconecta a la conexión que recibe. Lo que hace es desconectar la conexión y después, sincronizando la lista de conexiones, eliminamos esa conexión de la lista de conexiones. Y bueno, la bitácora. ¿Por qué métodos auxiliares para agregar registro, elimina registro y modifica registro? Porque son métodos sincronizados. ¿Por qué? Porque modifican la base de datos en memoria. No queremos que dos hilos de ejecución distintos modifiquen la base de datos a la vez. Entonces, todos la modifican de manera sincronizada. O sea, si uno la modifica, ningún otro la puede modificar hasta que este hilo haya acabado de modificarlo. Acuérdense que hay un hilo de ejecución por cada conexión. ¿Ok? Eso lo hacemos muy explícito. Hay un hilo de ejecución por cada conexión. ¿Sale? Por último, imprime mensajes. Como les digo, es básicamente como systemout.printf. Y pues el método abstracto crea base de datos, que imagino ya saben cómo implementar en base de datos, en servidor base de datos estudiantes. Y bueno, realmente eso es todo. Esta es la única clase con la que podrían tener problemas en la práctica 10. Espero que con la clase conexión no tengan problemas. Y pues ya con esto terminaríamos todo lo que necesitan para la práctica 10 y también para su tercer proyecto, obviamente. Hagan primero la práctica, por supuesto, pero si ya tienen bien la práctica 10, hacer bien el proyecto 3 es relativamente sencillo. Y con esto terminaríamos el curso. Vamos a tener una última videoconferencia que va síncronamente para cerrar el curso. Y pues aquí le pararíamos. Como siempre, cualquier duda que tengan, dejen un comentario o mándenme un correo. Y pues gracias.